Hablemos de Claude 3.5, el modelo de lenguaje publicado recientemente por Anthropic, una empresa que también está trabajando en inteligencia artificial, que de hecho, por si no la conoces, el equipo de Anthropic es un equipo que anteriormente perteneció a OpenAI. Y bueno, básicamente ellos tienen un modelo que fue publicado en el año 2023 y recientemente, hace un par de semanas, publicaron el modelo 3.5, que en varias métricas de evaluación superó al último modelo de OpenAI, el cual es GPT-4o. Ahora bien, la intención es que veamos funcionando estos artefactos y que analicemos un poco cómo esto puede impactar indudablemente en el desarrollo a futuro. Vamos un momento a la aplicación. Aquí tenemos Claude AI. Un tema súper interesante es que Claude posiblemente no es tan conocido porque además de que tiene 2 años menos que OpenAI publicado, originalmente los primeros meses en que se publicó solo estaba disponible para ser accedido en algunos países en Europa. Y en algunos sitios, como por ejemplo Latinoamérica, la única manera de acceder y poder probarlo era por medio de alguna VPN. Sin embargo, ya hoy se encuentra disponible, supongo yo que en la mayoría de los países, por lo menos aquí en Argentina está, y uno puede acceder y utilizarlo sin problema. Y no solo eso, sino que la funcionalidad de los artifacts está disponible en la versión gratis. Claude, de igual manera que como lo hace OpenAI, podemos entrar a la empresa que se llama Anthropic y también tiene todo el funcionamiento de una API de fondo. Si nosotros vamos y entramos aquí a la sección de developers, podemos ver que tienen las funcionalidades de embedding, de text generation, de prompts. Ahora bien, volvamos un poco aquí a lo que les quiero mostrar. Vamos a hacer un ejemplo inicial que me pareció súper interesante. Le voy a pedir que construya un tablero de ajedrez. Vamos a pedírselo primero que nada, así, sin ningún tipo de especificación, a ver cómo lo hace. La primera vez que le pedí esto, lo hizo directamente con HTML, veamos si hace lo mismo. Sin embargo, fíjense que no. Y aquí me recomendó o lo hizo directamente con RIA. Esto me hace pensar a mí que tiene alguna especie de manejo de memoria también, como lo viene haciendo OpenAI. Fíjense como allí creó el tablero en cuestión de segundos. Podemos venir al código, ver que es un código básico, no agrego las imágenes. Vamos a pedirle ahora que agregue las imágenes y que genere el estilo CSS en un archivo independiente. Entonces, aquí está lo interesante. Fíjense cómo, a diferencia de como lo hace OpenAI, en primer lugar divide la pantalla en dos. En segundo lugar, puedes ver cómo está trabajando de manera continua el código y luego te muestra el resultado. Algo que genera un gran impacto porque lo puedes ver funcionando al momento, darte cuenta si va un poco en línea con lo que tú esperas o con lo que no, y ya eso suma bastante. Además de eso, en cuanto a lo que tiene que ver con el output de lo que hace, fíjense cómo te muestra de alguna manera que son archivos independientes y tú puedes darle clic y él te linkea. Ahora bien, fíjense cómo aquí, al pedirle el tema de que trabajara con CSS de manera independiente, falló. Vamos a volver a pedirle el ejercicio de otra forma, a ver si funciona. Entonces podemos ver aquí como en este momento se nota que tiene alguna especie de problema al intentar procesar el CSS importado dentro del archivo JavaScript como lo mostró en la versión anterior, y por eso en esta versión sí generó el código CSS ya directamente dentro del código y vemos que funcionó. Seguramente esto es un problema que tiene que ver con el empaquetador que están utilizando de fondo, pero no deja de ser sorprendente el cómo lo pueden ejecutar aquí de inmediato, ¿no? Aparte de eso, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a pedirle ahora que cree una aplicación de Kanban al estilo de Trello. Ok, aquí tenemos el prompt, súper sencillo. Crea una aplicación de Kanban al estilo de Trello con un formulario para agregar actividades. Vamos a ver cómo lo genera. Por un lado, por supuesto, sigue con el proceso de explicación de qué es lo que está haciendo paso a paso, de modo que, por lo menos si eres un desarrollador que estás aprendiendo, te puedes ir guiando incluso en los pasos que te explica y hacerle preguntas sobre el código que armó, y ya esto sin duda te ayuda muchísimo a ver cómo lo trabajas, ¿no? Fíjense que aquí volvió a haber un problema con alguna librería. Vamos a pedirle de nuevo que lo genere sin la librería a ver cómo funciona. Entonces, bueno, ahí lo está generando de nuevo. Fíjense cómo se nota que está generando algunas funciones de eventos. Se nota que está creando la estructura y ya aquí nos mostró el resultado. Vaya, una interfaz hasta bastante agradable, ¿no? Fíjense cómo, eh, bueno, parece un estilo tipo Bootstrap quizá, pero funciona. Vamos a agregar una tarea, a ver. Primera tarea. Le vamos a agregar. Y bueno, ahí
dejó pendiente, no está funcionando la posibilidad de agregar tareas, pero fíjense que dejó el código funcionando para poder arrastrar con el drag and drop. Está bastante interesante, eso no se le pidió y lo hizo. Vamos a decirle que ajuste el código para que funcione el formulario. Ok, ahí vemos que lo generó de nuevo. Vamos a hacer una prueba de agregar una tarea. Tarea número 1. Y evidentemente algo pasó. Fíjense que en este caso no funcionó. Vamos a crear una conversación nueva. Yo este ejercicio lo había hecho y me había creado una interfaz distinta y esta tarea estaba funcional. Veamos si tiene que ver un poco ya con todo lo que hay en esta conversación. Nos venimos para acá para crear una actividad nueva y vamos a pedirle. Ok, no falló. En este caso parece que utilizó una librería. Fíjense como aquí podemos ver que hizo las importaciones con unos ver specifier en específico y al parecer todo corrió, con lo cual el problema de que no haya corrido el código anterior tiene que ver con algún tipo de librería en específico, con algunas características. Y bueno, podemos ver que aquí aparte la interfaz es súper distinta, ¿no? También bastante bien lograda, incluso mejor, me gusta más el efecto aquí cuando le damos clic. Vamos a darle primera tarea, a ver si funciona. Le damos enter, no funciona con el enter. Le damos a agregar y bueno, tampoco dejó agregar la tarea en este caso. Sin embargo, bueno, primer ejercicio, seguramente esto se puede trabajar un poco. No analizaré el código en este momento porque al código sí siempre hay que hacerle una serie de ajustes, digamos, y por lo menos en el caso de ChatGPT, que es la herramienta que yo principalmente utilizo, uno puede hacer todo un conjunto de instrucciones que permiten ya personalizar como tú quieres el código, ¿no? Seguramente esto aquí se puede, pero yo no lo conozco bien. Cuéntame tú si sabes cómo hacerlo. Pero lo que no deja de ser un poco sorprendente, al menos en mi perspectiva, es esta interfaz que te permite visualizar un poco el resultado de lo que se está armando. Y bueno, si bien el código final no anduvo, o digamos que la aplicación no está lista, es bastante típico que nosotros como desarrolladores nos tardemos bastante en corregir un bug sencillo, en muchas ocasiones generado por error humano, ¿no? Entonces no podemos esperar menos quizás de una inteligencia artificial que aparte está en pleno proceso evolutivo, pero no deja de ser sorprendente la velocidad. Quiero que pienses por un momento cuánto le puede tomar a un desarrollador cualquiera, incluso un desarrollador experimentado, en implementar el diseño, la estructura y todo el circuito de comportamiento. Entonces, esto sin duda ayuda a tener una productividad aumentada, una inteligencia aumentada. Pero este no es el único punto. Fíjense como aparte, que estoy seguro que OpenAI en algún momento va a empezar a pensar en este tipo de estructuras también, es el hecho como en ambas conversaciones en las que hicimos, muestra aquí el componente que se hizo como un elemento independiente. Me voy a devolver a la conversación anterior. Fíjense como en la conversación anterior me mostró aquí los distintos componentes que estaban. A ver, aquí. Vemos que tenemos el del tablero de ajedrez y el del estilos aparte. Entonces, ¿por qué comento esto? Claude, al igual que OpenAI, tiene una API que permite implementar, por ejemplo, llamadas a funciones propias. Entonces, uno podría eventualmente pedirle a estos elementos que hagan el código, que el código se guarde en archivos pequeños, y si le das la información de un contexto bastante completo, seguramente podríamos crear módulos completos que se guarden y que ya queden funcionales sin tener que pensar en todo lo que es una aplicación. Y esto es un concepto que cambia un poco la estructura de desarrollo, porque a nivel de desarrollo la problemática principal que tenemos hoy para trabajar con la inteligencia artificial es que entramos a ella y tenemos que pedirle el código y explicar toda la estructura del proyecto en el que estamos trabajando, después ir, copiar el código, devolvernos al código nuestro, pegarlo, probarlo, ver si funciona y hacer este proceso reiteradas veces hasta que algo funcione. Entonces, por más que sea útil, sigue siendo un proceso relativamente rudimentario. Sin embargo, si pensamos un poco más allá del presente, falta poco para que estas cosas se puedan guardar de manera automática, que seguramente es lo que hace la herramienta Gemini que está por allí, que también genera código, pero el punto es cuando esto se haga parte del pan diario de nosotros como desarrolladores, ¿cómo crees tú que va a impactar nuestra productividad y cómo crees tú que va a ser nuestro trabajo? Así que para cerrar, dejo esta pregunta en el aire, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees tú que esto tiene un impacto en tu área? ¿Crees que va a tener un impacto en tu productividad? ¿O cómo te ves integrando este tipo de herramientas dentro de tu flujo normal de trabajo?